en medio de todo este tema de Job, acerca de las luchas de todo creyente que pues tenemos cuando nosotros hemos venido al Señor Jesucristo. Se comienza una guerra brutal. Ser cristiano, no nos imaginamos lo que sucede en la esfera espiritual, en el cielo. Ser cristiano significa que hay una guerra, y creo que nos la describe muy bien Job ahora que hemos estado analizando el libro ya por varias semanas. Nos la describe muy bien cuando encontramos que llegan los hijos de Dios, y entre ellos Satanás, a la presencia de Dios. Y ahí el Señor, como tomando un punto de partida importante, como incitando a Satanás, le dice: no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él. Y es como si el Señor asusara. Pero saben, en esta guerra espiritual, creo que hay esa lucha por cada uno de nosotros, los que hemos venido a conocer al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. También cuando no se le conoce al Señor, también está la guerra espiritual. La guerra espiritual es Satanás cegando el entendimiento de los que no conocen el Evangelio. Pero nos ocupamos nada más ahora en esta lucha espiritual, que es lo que hemos estado tomando de Job, cuando él ha creído en el Señor, ha vivido confiando en su Dios, pero repentinamente sucede esto que aquí nos presenta el libro. No has considerado a mi siervo Job. Y después recordamos que Satanás le dice al Señor: pues ¿no has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene, por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos, y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Y fíjense lo que dice Satanás: y verás si no te maldice en tu misma cara. Y creo que esta guerra se está llevando a cabo, lo vemos en Job, pero nos da un parámetro de lo que sucede espiritualmente. Si no hemos creído el Evangelio, Satanás luchará por todos los medios. Él no está en todas partes al mismo tiempo, pero todo el séquito de demonios que anda con él y el mismo mundo pecador lo utiliza como una influencia para cegar el entendimiento de los que no creen en el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero para nosotros los creyentes, la guerra está: nada más quítale cosas y vas a ver si no no te maldice en tu misma cara. Es una guerra brutal. Y sí creo que está pasando constantemente, y cada uno de nosotros estamos en la misma situación. Me llama la atención lo que dice Apocalipsis 12:10, cuando está sucediendo algo que considero que todavía no ha pasado. Es algo escatológico, creo todavía. Y ahí en este versículo, el versículo 10 del capítulo 12 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía, escuchen: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. El acusador de nuestros hermanos. Y yo creo que cada vez que yo peco contra el Señor, cada vez que yo tengo alguna falta, inmediatamente aparece Satanás y hace de alguna manera le dice al Señor: verás si no te maldice en tu propia cara. Somos espirituales, vivimos en un mundo espiritual, aunque vivimos en este mundo material, y ese mundo espiritual tiene una guerra tremenda. Y nosotros vamos a demostrar que la gracia de Dios nos permite vivir firmes con esperanza y caminar fieles al Señor durante toda nuestra vida. Nuestro hermano José Luis nos había instruido en sus mensajes cómo
cómo arrecia el ataque de los amigos de Job, que hemos estado viéndolos, cómo va arreciando conforme van pasando las pláticas. Comenzaron a lo mejor con ciertas consideraciones, pero vamos a ver ahora en este mensaje cómo arrecian de tal manera que se levantan y a través del mismo Sofar, ¿verdad? Elifaz, y así con un dedo acusador acusan a Job de que él es un pecador miserable y por eso está sufriendo en una manera muy intensa. Tenemos aquí 3 capítulos. En uno, Job les responde a sus 3 amigos. En el otro, ahí vemos que Elifaz insiste, indica que él es un pecador y que tiene que reconocer que es un pecador. Y en el último, una vez más, Job hace algo que es algo que nos va a instruir a nosotros qué hacer cuando tenemos problemas en nuestra vida espiritual. Cuando hay presión, cuando hay pérdida, cuando hay sufrimiento, cuando llega el temor, cuando estamos en dudas, cuando hay dolor, cuando las cosas no han salido como quisiéramos. Y ahí nos da una enseñanza, la palabra de Dios, de qué es lo que debemos hacer inmediatamente. Entonces, pues comenzaré aquí a contarles acerca de lo que nos dice en el capítulo 21 la Escritura. Tengo la impresión de que, de que Job ya no le contesta propiamente a Sofar, les contesta a todos, como si estuviera haciendo una especie de resumen de las cosas que ellos han dicho, y donde él termina diciéndoles: pretenden consolarme con lo que me dicen, pero las palabras de ustedes son falacia, mentira, no son fieles. Entonces Job les va a preparar ahorita su discurso para decirles: miren, todo esto es mentira. Y en el capítulo hay una respuesta después de Elifaz, pero nuevamente Job vuelve al camino que él ha estado siguiendo a través de todos estos momentos de la historia que hemos estado siguiendo. Entonces Job en el capítulo 21 les responde a ellos y dice: Job respondió, escuchen. O sea, no le está contestando a Sofar, sino a todos. Escuchen atentamente mis palabras, y que sea este su consuelo para mí. Tengan paciencia y hablaré, y después de que haya hablado, escarnecer. Es algo así como: escúchenme atentamente y consuélenme, pero después de que haya hablado, sigan con sus burlas. Porque había un énfasis burlón ya en este momento en las palabras de sus amigos. Y aquí encontramos que Job hace algunos énfasis muy importantes de lo que ellos dicen. Ellos insistían en que a los impíos les iba mal. Si eran buenas personas les iba a ir muy bien, pero si hacían algo malo les iba a ir muy mal. Y creo que esta es la teología que le gusta a Satanás, que nosotros tengamos muy en cuenta. Si tú eres bueno, te va a ir bien. Si tú eres malo, te va a ir mal. Una vez vi un folleto que decía: los buenos se van al infierno, los malos se van al cielo. Y es que el camino del Señor es diferente al camino de Satanás. Aquí Él es el que salva, aquí Él es el que lleva a las personas a un estado, a una posición espiritual específica, sólida, fuerte, una situación espiritual que les fortalece, les bendice y les guía, les sostiene, y no a los buenos. Pero ellos insisten, estos amigos de Job insistían en que
A los buenos les iba bien y a los malos les iba mal. Y entonces el apóstol Pablo, se atravesó aquí. Job, ya entró aquí. Aquí Job les dice a sus amigos: ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Ellos decían que les iba mal y que su vida se recortaba, pero aquí dice: ¿y cómo es que esto pasa? ¿Cómo es que los impíos se envejecen y aún crecen en riquezas? Dice: su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvos de temor y viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engordan y no fallan, parecen vacas y no malogran, paren sus vacas y no malogran sus crías. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Al son del tamboril y de cítara saltan y se regocijan al son de la flauta, y pasan sus días en prosperidad, en paz, y en paz descienden al Seol. Lo que aquí les dice Job es: pues yo no veo lo que ustedes dicen. La evidencia es que les va bien. La evidencia es que ellos les crece todo, les abundan sus cosas, sus ganados, tienen también una vida de fiesta con sus niños y se regocijan, y luego todavía dice: y descienden en paz, descienden al Seol. En paz de su ambiente terrenal, ¿verdad? No que lleguen a un lugar de paz en el Seol. Entonces aquí vemos que lo que dice Job a ellos es: a los impíos les va bien. Ustedes están equivocados. No es que tiene uno que ser bueno para que le vaya bien. No es así. Y lo muestra la vida de los argumentos que utiliza aquí Job. Luego también agrega algo Job: a ellos les va bien en todo y son impíos, pero además son impíos que rechazan a Dios. Dice Job aquí: dicen pues a Dios: apártate de nosotros. Ellos ponen a Dios fuera: no queremos el conocimiento de tus caminos. Ahí en los versículos 14 al 16. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? Son actitudes arrogantes. Y estas actitudes arrogantes están en muchas personas hoy en día, en todas partes. No quieren nada, no quieren tener nada que ver con Dios. Y lo ponen a Dios aparte, lejos, que no tengan que ver ellos con sus caminos, que estén fuera de una influencia de Él. No lo quieren. Otra de las cosas que también les dice Job aquí es que ellos no son tratados como Job. A ellos no les pasa como a Job, que repentinamente son sacudidos con problemas fuertes, serios en su vida. ¿Cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada? No. Y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores. No, no pasa eso. No es lo común. No para estas personas. Cuando uno ve la historia y ve a aquellos hombres que han hecho tanto daño, ¿verdad?, a multitudes, parece que tienen hasta larga vida y que todo les sale bien, y siguen ahí hasta el final de sus días, y todavía ahí con muchos honores los van a enterrar, ¿verdad?, porque pues ellos tuvieron esa fuerza y ese poder de hacer daño y tener además el dominio de mucha gente. Algo que decían sus amigos también es que lo que pasa es que a los malos, los hijos de ellos van a sufrir violencia, y todo esto es para que conozcan que Dios está ahí. Ese será su pago. Pero Job les vuelve a decir: no, esto no está pasando, no es lo que sucede. Ahí en los versículos 19 y 20, o sea, Dios no los está castigando,
Dios no está haciendo algo con ellos específicamente. Después agrega algo más Job, ya en los versículos 22, cuando dice: ¿enseñará a alguien a Dios sabiduría, juzgando él a los que están elevados? Una de las cosas que se observaba es que ellos esperaban que los malos sufrieran en sus vidas, ¿verdad? Ese quebranto del que estaban hablando. Pero había un misterio, había algo ahí que estaba en el control de Dios también. Este morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Alguien con mucho éxito, pero malo, perverso. Sus vasijas estarán llenas de leche y sus huesos serán regados de tuétano. Y este otro morirá, algún pobre, morirá en amargura de ánimo, sin haber comido jamás con gusto. Entonces, había aparentemente unas diferencias, pero eran cosas de los buenos y de los malos. Sin embargo, aquí Job también les recuerda: igualmente yacen ellos en el polvo y gusanos los cubren. Aunque puedan vivir muy bien, aunque puedan estar muy completos en todo y aunque sufran mucho los demás, aquí hay un misterio. Los dos están cubiertos de polvo y los gusanos los cubren. ¿Qué pasa atrás? Es todo ese misterio de un Dios que maneja todas las cosas, que tiene todo en su control y que enfrenta y lleva, permite que los hombres vayan a esas diferentes situaciones y condiciones en sus vidas. Agrega Job algo más aquí en este capítulo cuando dice: he aquí yo conozco vuestros pensamientos y las imaginaciones que contra mí forjáis, porque decís: ¿qué hay de la casa del príncipe y qué de la tienda de las muradas de los impíos? Ya sabía Job que se iban a burlar de él, ya sabía que tenían unos pensamientos contrarios hacia Job. Ellos estaban pensando: la casa del príncipe ha venido a una situación adversa, entonces pues es porque esto ha sido así, porque Job es un impío, es un hombre perverso, es un hombre malo, y esto ha sucedido. Por eso en el siguiente capítulo vamos a observar las acusaciones que le hacen a Job. Aquí en el versículo 34 dice: ¿cómo pues me consoláis en vano, viniendo a parar vuestras respuestas en falacia? Yo creo que muchos de estos pensamientos que nosotros observamos aquí en Job también nos sucede a nosotros. Vemos que a los hombres perversos y malos les va bien, y que a los hombres justos les va mal en muchas ocasiones. Hay sufrimiento, hay situaciones adversas, etcétera. Eso sucede. Pero lo mismo encontramos, por ejemplo, en Asaf, en el Salmo 73, cuando la palabra de Dios habla lo que él pensaba. La tendencia para nosotros es encontrar la molestia de que a los malos les vaya bien, y que muchas veces los creyentes estén sufriendo situaciones adversas cuando son justos, cuando son hombres que caminan con el Señor. Y ahí en el Salmo 73, muchos de ustedes lo recordarán, es cuando dice aquí Job: en cuanto a mí, se deslizaron mis pies y por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubre de vestido de violencia, etcétera, etcétera. Logran con creces sus antojos. Entonces, muchas veces nosotros observamos que hombres impíos como que les va bien y todo les sale bien y tienen todo lo que quieren y así viven, y pareciera que nadie los está viendo ni castigando, y quisiéramos que un rayo los partiera, ¿verdad?, cuando es toda la maldad que hacen y todo el bien que les va. Es algo que naturalmente trae amargura a veces a nuestro corazón, y era lo que le pasaba a Asaf.
Dice, he aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzan riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en la inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Amargura en su corazón. Y esto pues es algo muy fuerte que presenta aquí el Salmo. Dice también Asaf, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Era fuerte aquellos pensamientos. Aquí es muy importante ver lo que Job ha mantenido durante todo el libro, descansando en que Dios soberano tiene su vida en sus manos, y a pesar de todo lo que le estaba pasando y todas las situaciones adversas que estaba viviendo, y aunque sus amigos ahora eran prácticamente enemigos que lo querían obligar a que reconociera que era un pecador, y no podía hacerlo porque Dios había traído justicia a su vida, era Dios el que lo había salvado y transformado. Entonces él lo que tenía que hacer era permanecer en la confianza de que a pesar de que todo se viera, él estaba seguro en las manos de Dios, y que el sufrimiento que estaba viniendo, aunque no lo entendía, era algo que estaba bajo el control de Dios. Y Asaf sentía lo mismo aquí en este Salmo 73. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Pero algo sucede en Asaf, que es lo que Job ha mantenido, cuando dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. A pesar de todo lo que él veía y a pesar de todo lo que él había sufrido, que era azotado todo el día y castigado todas las mañanas, a pesar de todo esto, dice, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Job tenía esta postura. Él era fiel al Señor. Asaf tenía esta postura. Era fiel al Señor. Ahí observamos esta determinación de estos creyentes para ser fieles al Señor. Nosotros debemos aprender de ellos, hermanos, porque muchas veces las situaciones son adversas. A lo mejor tú estás pasando por algún problema, alguna pérdida, alguna enfermedad, algo que está lastimando tu vida, algo que hace que te preguntes, ¿por qué, Señor, permites esto? ¿Por qué me pasa esta situación? Y lo que nosotros tenemos aquí es una buena respuesta a algo que la palabra de Dios nos enseña: ser fieles al Señor. Allá en Apocalipsis, en 2:9, dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahí está, en esta guerra espiritual, está ese ataque de Satanás para tratar de mostrarle a Dios que nosotros lo maldecimos en su cara. Pero no va a ser esto así, ¿verdad? Sino que nosotros nos vamos a mantener porque hemos conocido el mensaje del Evangelio, y así como vemos en Asaf, Él está obrando en nuestras vidas y nos sostiene. Dice, con todo yo siempre estuve contigo y me tomaste de la mano derecha y me has guiado según tu consejo. Hermanos, esto sucede a pesar de que estemos en una gran lucha y a pesar de que todo parezca que es negro y está fuera de lugar, que no corresponde a la vida de un cristiano, como si ser cristiano tuviéramos que traer una pata de conejo para que todo nos saliera bien. No, Dios está ahí y Dios está permitiendo estas cosas que vienen a nuestras vidas. El hecho de que el Señor diga, te daré la corona de la vida, tiene mucho que ver con el hecho de que Él es galardonador de los que le buscan. Si tú padeces algo, estás en situaciones adversas, confía en el Señor, descansa en su gracia, descansa en cómo la palabra de Dios lo describe. Descansa en esto y mantente ahí.
Aunque ahorita no veas, Dios está obrando. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y tenemos una doctrina tan suficiente y abundante que nos permite descansar, que vale la pena que descansemos en ella, que estemos confiados en ella. Cuando estamos en Santiago 1:12 dice también, cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el varón que sufre la tentación, la mujer también. Entonces nosotros somos bienaventurados cuando soportamos la prueba que Dios ha prometido, porque es una prueba que le va a mostrar a Satanás que nosotros no maldecimos a Dios en su cara. Él está esperando que hagamos esto. Él está esperando encontrarnos decaídos, desanimados, molestos con Dios. Yo les confieso que en alguna ocasión, déjenme comentarlo así rápido, me invitaban a predicar y íbamos muy bien en la cosa de la construcción y los negocios y todo iba saliendo viento en popa. Y me acuerdo que en varias ocasiones, al tener alguna predicación o una enseñanza, yo decía: ustedes vivan para el Señor, Dios les va a bendecir, y ofrenden. Y cuando ofrenden, entonces van a tener para ofrendar más. Y yo empecé ofrendando de esta manera, y ahora voy ofrendando de esta manera, y Dios me bendice más y más, y Dios me ha permitido hacer mejores negocios y todo este tipo de cosas. Pero un día se acabó todo. Llegó un día en que Dios quiso que yo perdiera en varios negocios y en algunas cosas que teníamos de una manera muy fuerte. Y en una ocasión iba en la camioneta y levanté mis manos y dije: Señor, ¿qué es lo que quieres? ¿Por qué me está yendo mal? Y uno hace eso, pero es necesario. ¿En dónde estaba mi corazón? ¿En dónde estaba Dios? Como dice aquí, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Él es mi amor. Él es lo principal para mí, o las cosas que me da, o que me vaya bien. Hermanos, descansamos en Dios, venga como venga la vida. Y en este capítulo que hemos visto aquí, donde está Job haciendo esta descripción de los malos, no nos sorprende. A los malos les puede ir muy bien. Ahora déjame decirte esto, por la experiencia que yo tuve. ¿Te va bien? ¿Sientes que va muy bien la vida, que vas avanzando muy bien, que están los éxitos entrando, que el dinero está empezando a entrar? No sé, una vez en una reunión pregunté: ¿quiénes se sienten ricos? Y nadie levantó la mano, ¿verdad? Y yo creo que a lo mejor no es tan sencillo encontrar que tengamos todo muy boyante, pero pensemos en ello. ¿Te va bien? ¿Sientes que te va bien? Sé fiel al Señor. Porque Satanás te puede pescar por ahí para olvidarte del Señor. Por lo general uno ve personas que van bien y van creciendo, y algo pasa en donde ya Dios no tiene el primer lugar. Y Dios debe tener el primer lugar. Al final de cuentas entraremos a la eternidad, y es por Él que estaremos en un lugar de gloria bendita. Así que nosotros no podemos darle el primer lugar a las cosas. No vamos a poner los ojos en la dádiva, sino en el que da la dádiva. Él debe ser importante, y sin duda Dios le dirá a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo X? Y Satanás le dirá: pues quítale lo que tiene, a ver si no maldice en tu propio plan. Nosotros debemos de confiar en nuestro Señor, amar a nuestro Señor, soportar la prueba, la que venga, no importa. Dios está con nosotros y nosotros saldremos adelante.
Si te va bien, sé fiel al Señor. Si te va mal, sé fiel al Señor. Esta es la condición principal. Sé fiel al Señor. Por la gracia de Dios, nunca dejes de ser fiel al Señor. Pero para ser fiel al Señor tenemos que recordar que necesitamos conocer al Señor, conocer su doctrina, conocer su poder, su gracia con nosotros y lo que Él espera de nuestra calidad de vida cada día. Y caminemos fielmente de acuerdo a todos esos principios que la palabra de Dios nos presenta. Lo que sigue en el capítulo 22 es algo que impresiona, porque a pesar de lo que lo que había dicho Job para sus tres amigos, como quiera Elifaz se levanta y entra, pero entra fuerte, entra lleno, entra de lleno. Y dice, dice aquí la escritura en el capítulo 22, los primeros versículos: entonces Elifaz el temanita respondió: ¿puede un hombre ser útil a Dios? ¿O un sabio útil a sí mismo? ¿Es de algún beneficio al Todopoderoso que tú seas justo? ¿Gana algo si haces perfectos tus caminos? ¿Es a causa de tu piedad que Él te reprende, que entra en juicio contigo? O sea, su argumentación era varias preguntas que pues son no. ¿Puede un hombre ser útil a Dios? Pues no. ¿O un sabio útil para sí mismo? Yo soy bien sabio conmigo mismo en una soledad. O sea que sí, ¿ves? No. Y así. Pero llega a donde le interesaba. ¿Es a causa de tu piedad que Él te reprende? Otra vez, el mismo argumento que traen. Que entra en juicio contigo. O sea, eres muy bueno y por eso estás en estas condiciones. Y entonces arremete lo que su teología le indica. Cuando tienes una teología así, necesariamente la persona que está sufriendo tiene que ser un malvado, un pecador, ¿verdad? Y él tiene que obligar las cosas sin hacer ningún análisis, sin tener bases de ninguna manera para las acusaciones que se van a presentar aquí. Rápidamente las veremos. En la primera parte, ahí en el versículo 5 hasta el versículo 11, ¿no es grande tu maldad y sin fin tus iniquidades? Está el dedo flameante ahí lleno de al rojo vivo. Sin fin tus iniquidades. Y fíjense lo que dice: porque sin razón tomabas prendas de tus hermanos y has despojado de sus ropas a los desnudos. No dabas de beber agua al cansado y le negabas pan al hambriento. Y así sigue. Está diciendo: eres tremendo, mano, eres bien malo tú, Job, por eso estás pasando lo que estás pasando. Luego viene otra acusación allá por el versículo 13. ¿No está Dios en lo alto de los cielos? Mira también las lejanas estrellas, cuán altas están. Y tú dices, aquí viene la acusación: ¿qué sabe Dios? ¿Puede Él juzgar a través de las densas tinieblas? Las nubes lo ocultan y no puede ver, y se pasea por la bóveda del cielo. Está acusando a Job que él dice eso. Y no es así. Job nunca dijo eso. Pero aquí vemos que Elifaz tenía que elaborar, crear, formar una acusación, fabricar una acusación contra Job para, pues es que si esa era su teología, el malo tiene que sufrir, entonces pues tiene que aplicarle que él es malo en alguna parte y armar una acusación aunque fuera falsa. Luego en el versículo 15 presenta otra acusación: ¿seguirás en la senda antigua en que anduvieron los hombres malvados? ¿Cuál era la senda antigua de los hombres malvados? Rebeldes contra Dios, desafiando a Dios, haciendo lo que sin duda a Dios no le agradaba. Y entonces se explica él: ellos fueron arrebatados antes de su tiempo y cuyos cimientos fueron arrasados. Ellos dijeron a Dios: apártate de nosotros.
aunque él había llenado de bienes sus casas. Pero el consejo de los malos está, etcétera, etcétera, está lejos de mí. Los justos ven y se alegran porque a los malos ya les fue mal, y el inocente se burla de ellos. Aquí es donde la teología de Elifaz pues tenía que burlarse de Job, porque si eres malo, eres perverso, pues qué bueno, lero, ¿verdad? Que te va mal. Entonces era esa tendencia de las acusaciones de Elifaz. Pero llega el versículo 21 en donde ahora lo motiva a regresar a un camino apropiado y le dice: cede ahora y haz la paz con él, así que te vendrá bien. No hay salvación, no hay perdón de pecados, no hay justificación, no hay transformación de vida. Te vendrá el bien, te vendrá el bien. Recibe, te ruego, la instrucción. Perdón, es que de repente no veo. Recibe, te ruego, la instrucción de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Es muy osado aquí Elifaz. Son sus palabras. Recibe la instrucción de su boca. Pon sus palabras. Él está suponiendo que lo que ellos les dicen a Job es de Dios. Son palabras de Dios. Es la instrucción que el Señor le está dando a Job, lo cual es una mentira, es una falacia. No es así. Ellos no tienen idea de cómo Dios camina, cómo Dios piensa, quién es Dios, cómo es Él. En el capítulo que sigue, Job hace un énfasis en esto. Dice: si vuelves al Todopoderoso, serás restaurado. Si alejas de tu tienda la injusticia y pones tu oro en el polvo y el oro de Ofir entre las piedras de los arroyos, el Todopoderoso será para ti tu oro y tu plata escogida. Si tú haces cosas, si tú haces estas acciones que te digo aquí, pues entonces tú serás, el Todopoderoso será para ti tu oro y tu plata escogida. Entonces te deleitarás en el Todopoderoso y alzarás a Dios tu rostro. Fíjense ustedes cómo se ve tan engañoso todo esto que está presentando. Parece piadoso, pero no, está lejos de lo que a Dios le importa. Es lo que Él ha dicho de sí mismo. Cuando lleguemos a los capítulos finales, una de las cosas que el Señor dice es que Él está airado con los amigos de Job, porque lo que han dicho de él no es cierto. Y esto para Dios es muy importante. Él ha puesto su nombre, como dice el Salmo 66, ha puesto su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Para nosotros es importante qué dice Dios. No es lo que yo supongo que dice Dios. Es qué dice el Señor, cómo está lo que presenta en su palabra, toda la enseñanza acerca de sí mismo. No estamos centrados en nosotros mismos, en nuestros sentimientos hacia Dios. Estamos centrados en lo que Él dijo. A nosotros nos importa su verdad, lo que Él habla de sí mismo, y en eso nos concentramos, porque eso es lo que trae la bendición y el resultado a nuestras vidas. Dice en el versículo 30: Él librará aún al que no es inocente, que será librado por la pureza de sus manos. Por la pureza de sus manos. La justificación está en las manos del impío, que se vuelva bueno y haga cosas buenas, y entonces aquí dice: será librado por la pureza de sus manos. Pero sabemos que en la verdad de Dios, en la verdad de su palabra, la pureza está en sus manos. Él es el que nos hace a nosotros santos para Él.
cuando llegamos al capítulo 23, ahí encontramos la postura de Job respecto de su Dios. Él no ha cambiado. Desde que el libro comienza, Job es un siervo fiel. Desde que el libro comienza, Job está haciendo y está tomando la postura correcta, aunque sufre. Está en la posición correcta, aunque le duele. Y aunque se queja. Y aunque pareciera que la queja es como rebelión, pero no, él está hablando a Dios con franqueza. Y Dios lo escucha. Aquí, pues, déjenme mencionar algunas cosas rápido en los primeros versículos, en el capítulo 23, de los versículos 1 al 7. Dice: entonces Job respondió: aún mi queja es rebelión, aún hoy mi queja es rebelión, su mano es pesada a pesar de mi gemido. O sea, le duele, no es rebelión contra Dios, le duele profundamente, siente que está sufriendo intensamente por aquello, y dice, y su mano es pesada a pesar de mi gemido. Está pensando: ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué esto no se resuelve? Pero no está pecando contra Dios, él se mantiene justo en su manera de pensar, porque fíjense lo que va diciendo. ¿Quién me diera saber dónde encontrar a Dios para poder llegar hasta su trono? Él no está viendo a un Dios que lo está maltratando porque sí, sino a un rey soberano que está en su trono y que está mandando las cosas desde su trono, porque aún Satanás no puede hacer nada si no es por el permiso de Dios y la autorización que Dios dé. Y luego dice: ¿quién me diera saber dónde encontrarlo para poder llegar hasta su trono? Expondría ante él mi causa, llenaría mi boca de argumentos. Una de las cosas que yo observo en las Escrituras es que nosotros los creyentes podemos acercar, y como dice la Escritura, al trono de la gracia y ahí presentar nuestros argumentos. Y yo creo que ustedes lo han hecho igual que yo: Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no se soluciona aquello? ¿Por qué no cambian estas cosas? ¿Por qué sigue todo de esta manera? ¿Por qué sucede así? ¿Por qué les pasa aquí a los hermanos esto? ¿Por qué les sucedió aquello? Estamos en esto. Podemos decirle. Y luego en nuestra oración sigue: Señor, ilumíname para entender esto que está pasando. Llegar y hablar con Dios con esta franqueza no es rebeldía, porque somos justos. El Señor nos recibe y podemos hablar con Él con toda claridad, acercarnos con Él con todo lo que está en nuestro corazón, abrirle nuestro corazón, y el Señor traerá respuesta, siempre honrando su nombre, siempre considerando su soberanía, siempre considerando que es bueno. Aquí dice Job en el versículo 4: expondría entre él mi causa, llenaría mi boca de argumentos. Pero fíjense lo que sigue el versículo 5: aprendería yo las palabras que él me respondiera y entendería lo que él me dijera. Me acerco a él explicando toda mi carga, toda la situación adversa que tengo, pero él me va a enseñar y yo voy a aprender. Pues pasan los años y yo me convenzo más que en la oración uno aprende mucho. Si uno la practica, la oración, uno aprende mucho. Aprende mucho en la individual, en la oración individual, y aprende uno mucho en la oración corporativa. Dios nos enseña, hermanos. Pero también creo que es muy importante que nosotros nos acerquemos con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos creer que la oración es un instrumento útil. Debemos creer que la oración funciona. Debemos creer que nos podemos acercar delante de Él, llenar nuestra boca de argumentos, exponer nuestras causas, y vamos a aprender y vamos a entender. A veces pensamos que la oración es muy sencilla. No lo es. Es algo de gracia. Es algo que es fortalecida en la manera en que nosotros la usamos y creemos en este instrumento de parte de Dios.
Y Él hace, trae esa enseñanza y esa respuesta. Dice en el versículo 6, discutiría Él conmigo con la grandeza de su poder. Perdón, tengo que hacer el énfasis correcto. ¿Discutiría Él conmigo con la grandeza de su poder? No. Ciertamente me prestaría atención. O sea, Dios no es un abusivo, es compasivo, es benigno para con sus hijos, los que Él ha rescatado con la sangre de Cristo Jesús. Es bueno. Dios es bueno y lleno de misericordia, y de eso podemos cantar y confiar toda nuestra vida. Dios es bueno y lleno de misericordia. Allí, el 7, allí el justo razonaría con Él, y yo sería librado para siempre de mi juez. El justo razonaría con Él. Entiendo que es Job. Yo, el que ha sido justificado, llego con todas estas cargas y todos estos argumentos y todas estas palabras, razonaría con Él, y yo sería librado para siempre del mal. Misericordia, gracia, compasión, benignidad, soberanía, fuerza. Pero Dios es bueno con nosotros, con los que hemos sido justificados, los que hemos sido declarados justos por la fuerza, por el poder del Evangelio de haberlo creído. Entonces, el Dios que Job tiene presente es un Dios maravilloso, y en eso se mantiene. A pesar de todo el dolor y a pesar de todo el sufrimiento, se mantiene ahí. Toma la determinación de ser fiel al Señor hasta la muerte. Luego dice otra cosa interesante, en los versículos 8 hasta el 14. Dice, me adelanto, pero Él no está ahí. Retrocedo, pero no lo puedo percibir. Cuando se manifiesta a la izquierda, no lo distingo. Se vuelve a la derecha y no lo veo. O sea, anda por fe. No veo, pero ahí está. No veo, no distingo, no veo, no, ¿cómo dice la palabra? No lo puedo percibir, no lo distingo y no lo veo. Pero luego fíjense cómo dice el versículo de Dios. Pero Él sabe el camino que tomo. Cuando me haya probado, saldré como el oro. Mi pie ha seguido firme en su senda. Su camino he guardado y no me he desviado. Del mandamiento de sus labios no me he apartado. He atesorado las palabras de su boca más que mi comida. Pero Él es único, ¿y quién lo hará cambiar? Lo que desea su alma, eso hace. Porque Él hace lo que está determinado para mí. Y muchos decretos como estos hay en Él, hay con Él. Job sabe que está seguro en las manos de Dios. Él sabe que Él está allí, atendido por el Señor. Él ha encaminado todas las cosas. Y me llama especialmente ese versículo 14 cuando dice, porque Él hace lo que está determinado para mí. Al final, aquí Job dice algo especial. Por tanto, me espantaría ante su presencia. Cuando lo pienso, siento terror de Él. Es Dios el que me ha hecho, es Dios el que ha hecho desmayar mi corazón. Y el Todopoderoso el que me ha perturbado. Miren, esto es algo importante en la vida cristiana. Reconocer
que Dios en su soberanía ha permitido que nosotros padezcamos situaciones específicas y poner nuestra confianza en Él. ¿Qué era lo que está haciendo? El Todopoderoso es el que me ha perturbado, es Dios el que me ha hecho desmayar. Y es una lucha, y Dios lo sabe. Esta es una lucha tremenda dentro de nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero fíjese lo que dice el versículo 17: pero no me hacen callar las tinieblas, ni la densa oscuridad que me cubre. En dos palabras, sigo, determino, por la gracia de Dios, ser fiel al Señor hasta la muerte. Como Él dice en otra parte, ¿verdad? Aunque Él me matare, solo en Él esperaré. Pero hermanos, nosotros nacimos por la obra de Dios. Por la intervención de Dios vinimos a este mundo. Y por la intervención de Dios saldremos de este mundo. Me parece que hay un paréntesis ahí para los que viven del pleito, de la guerra, de la muerte. El que a hierro mata, a hierro muere. Y los criminales y perversos no llegan ni a la mitad de la vida, como dicen también los salmos. Pero en una vida normal, que no anda haciendo estas barbaridades, sea creyente o no creyente, nacemos porque Dios así lo puso. Y morimos cuando el Señor diga que nosotros partamos. Sean jóvenes o sean viejos, con pocos años, con muchos años. El Señor tiene en su control la vida y la muerte de cada uno de nosotros. Pero lo que nos pide a nosotros, los que hemos creído el mensaje del Evangelio, es: sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. ¿Qué espera Dios de nosotros? No es muy complicado. Sé fiel al Señor. Recuerdo unas breves palabras ya. Recuerdo lo que dice ahí en 2 de Pedro: que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas para que caminemos en la vida cristiana. Y podemos pensar en estas dos cosas en las que debemos ser fieles: la vida y la piedad. La vida tiene que ver con lo que yo hago todos los días: relacionarme con personas, tener una familia, cuidar a mis hijos, ser un buen abuelo, ser un nieto. ¿Qué hago? ¿Qué me toca hacer? Hay personas que nunca se casan, hay personas que se casan y tienen hijos. Cada una de estas es una bendición y un privilegio, utilizarlo para bien, para ayudar a otros, a amar a las personas, a hacer esto que Dios dice, que ames a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Sea cercano o no tan cercano, pero hacerlo. La vida y la piedad: no robo, no mato, no ando haciendo fraudes, no estoy engañando a nadie, soy una persona recta para Dios, ¿verdad? Pero la vida que está ahí. Y la piedad, todo lo que tiene que ver con que yo pueda conocer a Dios. Y ahí encontramos pues la palabra de Dios, amarla, conocerla, creerla, entender esta palabra suya. Miren, si uno se acerca a la palabra de Dios, nos enseña. No se trata de que, como algunas veces alguien me ha dicho, no entiendo. No, Dios trae la gracia suficiente para el mensaje que yo necesito comprender cada día, cada momento. Tenemos la iglesia, tenemos la oración, tenemos todas estas cosas que tienen que ver con una vida piadosa. Todo esto tiene que ver con que nosotros podamos ir creciendo en el conocimiento de nuestro Dios. Y además, al crecer en ese conocimiento, es la fe que viene por el oír, por la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, ese conocimiento de la palabra de Dios nos va fortaleciendo y nos permite no solamente saber que nosotros hemos sido equipados por Dios y podemos ser fieles, pero entender que si somos equipados por Dios, entonces debemos ser fieles. Las dos cosas tienen que participar en nuestra vida: ser fieles al Señor. Y Dios espera que cada uno de nosotros tomamos una decisión para ser fieles al Señor hasta la muerte. El compromiso no termina en ninguna parte más que hasta que nos vamos de este mundo, hasta la muerte. O sea, durante toda tu vida mantente fiel al Señor y después entrarás a la eternidad
ahí con una gloria y poder extraordinario, ¿verdad? En una vida extraordinaria en la presencia de Dios. Pero mientras tanto, mantenerte fiel al Señor hasta la muerte. Es vestidos como escogidos de Dios en la vida. Y por el otro lado, pues nosotros, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros para andar en sus caminos. Así que, hermanos, pues nosotros tenemos esta verdad de la Escritura. Aquí observamos en Job cómo él determinó desde el principio, desde que empezaron sus sufrimientos y durante todo este camino, y cuando se agudizaron las acusaciones de sus amigos, él más determinó mantenerse fiel a lo que él había aprendido, que era Dios para él, lo que Dios le había enseñado, y se mantuvo ahí. No maldijo a Dios en su propia cara. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando nos toque pasar por situaciones adversas? Y quiero también recordarles, hermanos, si sienten que todo está bien, no se confíen. Determinen en ese momento ser fieles al Señor hasta la muerte. Y si padecen y están las cosas difíciles, determinen al Señor, delante de Dios, ser fieles al Señor hasta la muerte. Esto es lo que Dios espera. No es malo. Satanás pretende decirles: oye, ¿cómo te vas a meter en ese lío tan grande de ser fiel al Señor? No pasa nada. Ya lo hemos vivido. Hemos vivido esto en el Señor. No pasa nada. Ser fiel al Señor es lo más seguro que puede pasarnos en la vida, porque Dios tiene las cosas en control. Vemos pasar la vida y vamos a pasar los años y luego volteamos. Ustedes pueden ya voltear en su vida hacia atrás y ver la mano de Dios sosteniéndoles hasta este momento, y Dios lo seguirá haciendo. Y llegará el momento en que cerremos nuestros ojos y partamos a la eternidad, y nos encontraremos con la bendición y la dicha del gozo que el Señor está esperando, que Él está con nosotros en la muerte, que apreciar a los ojos del Señor la muerte de sus santos. En Él estamos seguros. Con el favor de Dios, la próxima semana estaremos hablando acerca de ser fiel hasta la muerte, porque no hay mejor opción. Con el favor de Dios, vamos a orar. Amado Dios, te damos las gracias por tu bondad, tu misericordia. Cada vez que vemos las Escrituras, quedamos admirados de la obra tan grande en Cristo Jesús. Qué bien hizo Pablo para orar y dejar esas palabras ahí claras en Efesios. Que abras los ojos de nuestro entendimiento para que veamos la gloria del poder de Jesucristo obrando en nuestras vidas a causa del Evangelio de salvación que hemos recibido. Cómo quisiéramos que más gente lo entendiera. Cómo quisiéramos que más personas se dieran cuenta de la bendición que hay en el Dios de la Biblia, a través de su Cristo, que murió y resucitó y que vive para interceder por nosotros en el cielo mismo. Ayúdanos a verte, Señor. Que con toda claridad tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para que veamos toda la gracia, todo el poder, toda la virtud que tenemos en nosotros, ese poder que resucitó a Jesucristo, que nos permite vivir para ti. Para que vivamos, Señor, en este mundo en el gozo que el Espíritu Santo inspira por este estado de vida que tú nos has dado en Cristo Jesús. Bendito sea tu nombre. Ayúdanos a mirar más acerca de estas verdades, comprenderlas más, descansar más en ti, en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.